Bueno, vamos a entrar en otro tema preocupante, la verdad que tiene que ver con el abuso a menores. Sí, efectivamente, fíjese, casi el 100% de casos de niños víctimas de abuso sexual quedan fuera del acceso a la justicia. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los motivos? Tenemos en la línea telefónica a Juan Martín Pérez García, él es director de Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. ¿Cómo está, Juan Martín? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Gracias por retomar este tema tan inquietante para todas y todos. Sin duda, pues veamos los números, casi el 100% y nos parece increíble. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes? Mira, el promedio nacional cuando niños y niñas son víctimas de un hecho delictivo es de 97% de impunidad. Es decir, solo 3 carpetas de investigación llegan a algo parecido a acceso a la justicia. Lamentablemente, cuando los delitos son de orden sexual, esto alcanza casi el 100%. Y tiene 3 explicaciones pues muy tristes, pero lamentablemente normalizadas. La primera es que la voz de niños y niñas no se considera del mismo valor que la voz adulta, Ujú. de tal suerte que se desestiman con mucha facilidad sus testimonios. Porque obviamente en el mundo jurídico hay una, digamos, como búsqueda de que coincide el tiempo, la circunstancia y el lugar, y entre más pequeños sean los niños o las niñas, pues está más acompañado de fantasías o elementos metafóricos o simbólicos, y esto va en contra del proceso porque no se aceptan, digamos, plenamente por parte de los jueces con esta visión, que vale más la voz del adulto que la del niño, y eso hace que se caigan los casos. Otro elemento es que precisamente los hechos pueden ocurrir con mucha frecuencia, 8 de cada 10 en contextos familiares o de la persona que tiene que haber protegido al niño, y esto significa que la mamá o el entorno inmediato familiar entra en crisis y suelen entonces sacrificar al niño o a la niña a cambio de la condición ya sea económica o de bienestar de la familia, Ujú. guardando entonces esto e impidiendo que se haga justicia. De tal manera que los casos ya no tienen continuidad por parte de los adultos responsables. Y un tercer Ajá. elemento, sí, Manuel, te escucho. Sí, no, continúe. Sí, el tercer elemento que influye en esto es que no hay personas necesariamente especialistas, tanto en peritajes como en el propio Ministerio Público, que se tiene que integrar una carpeta de investigación sólida, y cuando llegan los jueces, pues no tienen la misma posibilidad de mantenerse, además de los casos que hemos comentado, adultos céntricos y que no consideran la voz de los niños en equivalencia humana. Digamos, ¿no hay una fiscalía especializada para la atención de abusos sexual en contra de menores? Sí, claro, las hay. Están las fiscalías para delitos sexuales en general, y en el caso de niños y niñas, por ejemplo, en la Ciudad de México hay 2 Ujú. fiscalías. Sin embargo, no significa que sean especialistas o que tengan todos los elementos para integrar una carpeta de investigación apropiada. Ok. ¿En qué ámbito se tiene el mayor registro de casos de abuso sexual? Por ejemplo, podría ser en el ámbito escolar, que es donde también muchas veces se presenta, o incluso en el ámbito familiar, entre propios familiares, ¿no? Se dan muchos casos. Lamentablemente, la mayor parte de los casos ocurren en las familias, en las escuelas y en las iglesias o Sí. centros religiosos, y también agreguemos centros deportivos, que son lugares donde teóricamente tendrían que estar bajo protección y están bajo responsabilidad de algún adulto. Obviamente, como tenemos una cultura donde los niños y niñas son considerados inferiores que el mundo adulto, pues esto los coloca también en una condición de desventaja y también de obediencia para los hechos a los cuales son generalmente forzados o coaccionados. Y bueno, tenemos casos cada vez más graves en escuelas preescolares con niños pequeños. Finalmente, Juan Martín, ¿qué tendría que pasar de manera pues prácticamente inmediata para que esto no quede impune, para que estos números pues bajen? Es casi el 100%. Efectivamente, mira, yo creo que hay que asumir que la impunidad es una decisión del mundo adulto. En tanto no tengamos claramente reconocido que el abuso sexual no son fantasías, no son cuentos de los niños, sino realmente son hechos que tienen que ser atendidos y les ocasionan un grave daño a ellos y a sus familias, en esa proporción tendríamos que tener una respuesta de las autoridades cada vez más eficiente y obviamente dedicando esfuerzos para que los ministerios públicos integren carpetas de investigación sólidas, con personal especializado, con peritos que puedan dar validez a los testimonios de niños y niñas pequeños particularmente, y también trabajar mucho con el Poder Judicial, donde la visión adultocéntrica termina beneficiando a los agresores y no colocando el interés superior de la niñez, como lo establece el artículo 4 constitucional, que en toda
actuación de cualquier autoridad tiene que estar primero el interés superior de la niña. Bien, Juan Martín, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde y vamos a estar dando seguimiento al tema. Fuerte abrazo, Manuel. Gracias por esta oportunidad. Igualmente, para ti es Juan Martín Pérez, director de Red por los Derechos de la Infancia aquí en México.